Y precisamente este tema es que queremos conversar del proceso de inoculación y la polémica con algunos alcaldes, sobre todo cuando el gobierno ha advertido de sumarios sanitarios para aquellos ediles que no respeten el calendario de vacunación. Ahí es que nuestro entrevistado pidió sentido común al gobierno. Estamos hablando de Rodolfo Carter, alcalde de la comuna de La Florida, que ya está con nosotros. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenas noches. Buenas noches, Alfonso. Oiga, alcalde, la verdad es que suele destacarse por criticar al gobierno siendo un alcalde oficialista. ¿Se siente un alcalde díscolo, rebelde en algún caso? Es muy fome ese título, en verdad, y está muy repetido. Cualquiera que quiere ser famoso se autodenomina díscolo. Yo la verdad que tengo una muy buena impresión de lo que ha hecho el ministro de Salud, el ministro París, en esta causa. Creo que la gestión de las vacunas ha sido brillante. Es algo que nos hincha el pecho a los chilenos, de estar entre los 4 o 5 países que lo ha hecho mejor en la adquisición de vacunas. Y uno de los argumentos que uno dice, sentido común, es no arruinen la tremenda noticia que hoy día tienen los chilenos. Porque cuando se ponen tantas normas, cuando se cambia de decisión a última hora, con el tema de los profesores, por ejemplo. Yo no soy particularmente amigo del sindicato de profesores de La Florida, hemos tenido un montón de diferencias, pero no les puedo negar que tienen un punto cuando dicen que si quieren que volvamos a clases, lo menos que debe hacer el Estado es garantizar nuestra inmunización. ¿Cómo me voy a negar a eso? Que estoy de acuerdo con ellos en volver en junio, por ningún motivo. Los niños deben volver lo más pronto posible al colegio, pero con condiciones de seguridad para ellos y para sus profesores. Y aquí dónde está la falta de sentido común que usted le critica al gobierno, en este caso particular, el de la inoculación, y lo que están diciendo el ministro París y de ahí para abajo, es que no se salte el calendario que previamente está estipulado. Desde luego nadie se trata de saltarse el calendario. En un medio de día en la mañana me tocó escuchar una radio. Un comentarista decía que el alcalde de una ciudad del sur había vacunado a su equipo de básquetbol. Eso es un horror, un crimen y que debería pagar hasta con cárcel, que lo hace. Pero por ejemplo, caso concreto, y de repente el gobierno esto es ahí es donde tropieza. Llega una persona en silla de ruedas de 75 años, con su mujer de 68, que no está exactamente en el día de la vacunación. Y dice, yo cuido a mi marido, ¿me puedo vacunar hoy día? Porque si no, no voy a poder venir porque yo cuido a mi marido. ¿La mandamos de vuelta a la casa? Cuando se acerca el gremio de los sepultureros, de las empresas funerarias, y nos dicen, no estamos en ningún listado, somos los que entregamos los cuerpos al descanso de gente que se ha muerto de COVID, ¿es sensato no vacunarlo? O por último, un caso emblemático, cuando los basureros, los recolectores de basura, que son la gente que hace el trabajo más sacrificado en la ciudad, nos dicen, yo tomo la basura que nadie quiere. ¿No era razonable vacunarlo? Y, alcalde, ¿son las realidades que le ha tocado? ¿Usted ha vacunado por sobre los grupos prioritarios otro grupo de personas? Porque hoy día leía, por ejemplo, que feriantes de su comuna ya fueron vacunados. Básicamente, ¿a dónde apuntamos? Feriantes, porque claramente son equivalentes a los supermercados por el tráfico de público que tienen las ferias. Vacunamos alrededor de 700 feriantes. Algunas líneas de colectiveros de los barrios más vulnerables, por el contacto directo que tienen con el público. En un auto la distancia es mucho menor que en una micro. Eso deben ser unos 300, más o menos, conductores del transporte colectivo. Finalmente, casos como los que acabo de señalar en el caso de los servicios funerarios. Pero lo que uno quisiera plantear, y por eso uno le pide sentido común al gobierno, es esto se debe fiscalizar. No debe haber ningún tipo de mal uso político, ni favores entre amigos, ni vacunarse primero unos que otros, para que no ocurra lo de Perú. Pero también comprender que hay realidades concretas que uno de repente tiene que atender dentro de una comuna. Te digo, tiro una cifra. Hoy día, el último reporte que tenemos es de 53.000 personas vacunadas en la Florida. Si yo calculo aproximadamente, nosotros debemos tener menos del 5% del total de la población que hemos vacunado que están fuera de las tablas estrictas del Ministerio de Salud y que son casos específicos para hacer funcionar la Pero ciudad. de los grupos que usted me habla, ¿bajo qué criterios los vacunó? Porque, a ver, lo que ha dicho también el gobierno y los especialistas, si usted no quiere pensar en el gobierno, es que tiene que ser personal sanitario, tiene que ser adultos mayores de 60 años, tiene que ser enfermos crónicos. ¿Qué criterio ocupó para, por ejemplo, vacunar al grupo de feriantes? Sin tener nada contra ellos, por supuesto, pero en el marco de esta discusión y polémica. Por el foco de contagio. Ya, pero ¿qué edad tienen ellos, por ejemplo? Básicamente sobre 40 años. La mayoría de ellos tienen más de 40 años. Y ahí viene, ¿y por qué le pregunto? Por ejemplo, diálogos que establece la subsecretaria Daza con los medios de comunicación en La Moneda, que dice, una vacuna que se ocupa en un grupo que no es prioritario se pierde precisamente en los grupos que se quiere vacunar. ¿No siente que ahí hay un error, alcalde? Es un tema discutible, pero por ejemplo los fiscales. ¿Cuánta gente tratan los fiscales? Están todo el día en teletrabajo. Están en prioridad la gente que trabaja en los puertos. ¿A cuánta gente tratan? Están en prioridad. Los parlamentarios, están todos con trabajo, están en prioridad. Yo estoy en prioridad. Yo hace una semana me iba a vacunar y escogí no vacunarme porque me parece un absurdo que quienes tenemos los mayores privilegios estemos primero en la fila. Me parecía más razonable desde el punto de vista de la salud pública en casos acotados. Por ejemplo, el tema de los feriantes. Lo conversé con el ministro París un pocos días antes. Le dije, oiga, acá hay un tema que abordar.
la cantidad de gente que se aglomera en una feria es gigantesca. Tratemos de evitar que se transforme en una ¿Y qué le fuente de respondió el contagio. ministro ahí? ¿Qué le parecía sensato lo que íbamos a hacer? Eso fue lo que me dijo en ese minuto. Evidentemente, Alfonso, la prudencia de un cargo público es saber hacer lo correcto en las proporciones adecuadas. Si en una comuna de 420.000 habitantes nosotros nos dedicáramos a vacunar a los hinchas del Colo-Colo y no a los de la Chile, sería un horror. Si fueran a los de derecha o a los de izquierda, sería otro horror. Pero básicamente lo que se ha hecho son casos puntuales. Del total, menos del 5% cumplen con esa excepción. Oiga, alcalde, cuando habla del sentido común, en un proceso tan delicado, tan complejo y también tan valorado como el proceso de vacunación, ¿qué le dicen del gobierno? ¿Lo llaman por teléfono? ¿Le comentan algo? Yo con las dos personas que hablo más es con el ministro del Interior. A Rodrigo Delgado le tengo aprecio porque además fue alcalde. Yo le decía, mira Rodrigo, la paz social es el valor más importante que tenemos que recuperar en esta vuelta. Y probablemente esta vacuna no solamente nos va a prevenir del COVID, sino va a ayudar a sanar el alma dividida de Chile. Ya, ¿y qué le responde? ¿Por qué? Porque una cosa es el análisis, pero lo otro es que, le insisto, te llama el sentido común al gobierno, digamos, ¿no? ¿Hay una molestia de parte del gobierno? ¿A ti te parece razonable que le digan vagos a los profesores? ¿Que le digan qué? Vagos. Que sacan la vuelta, que lo único que quieren es no trabajar. ¿Tiene sentido en este minuto decir eso? Yo no estoy en el gobierno, pero eso le pregunto, ¿qué le dijeron de parte del gobierno? Las conversaciones con el ministro del Interior se mantienen en privado como corresponden. Yo le hice presente que había que ser particularmente prudente. Yo no soy el mejor amigo de los profesores del colegio de profesores, pero no es el minuto de patear la mesa con ese tipo de comentarios. Es el minuto de tratar de conducir las cosas de la forma más ordenada posible y sumando mayores voluntades. Yo personalmente tengo la oportunidad de conocer al presidente del colegio de profesores porque trabaja en la Florida y no es un talibán. Es un hombre bastante sensato, un hombre de izquierda, que no vota por mí, no va a votar jamás por mí y probablemente pensamos distinto en casi todo. Pero no tengo duda que está tratando de hacer lo mejor posible. ¿Qué tal si por una vez, Alfonso, por un rato por último, tratamos de ponernos de acuerdo en un terreno común para sacar esta pega adelante entre todos? Ya. Y ahí, nuevamente, si interpreto bien, está criticando al gobierno, digamos. O siente que son todos los actores los que se tienen que poner de acuerdo. A ver, en materia del colegio de profesores, creo que hay que ser particularmente prudente. Creo que el ministro de Educación ha bajado los decibeles y en eso ha sido prudente en las últimas horas. Creo que tenemos que llegar a un acuerdo que nos permita volver lo más rápido posible a clases con la mayor seguridad para todos. En materia de salud, cuando parten con estas amenazas de sumario sanitario, a ver, si lo que hicieron con este decreto es algo que ya está en la ley. No necesitaban ningún decreto, está en la ley. Esto fue simplemente una amenaza, de modo tal de que ninguno se ríe en la fila y se arranque con los tarros. Pero finalmente, por ejemplo, hoy día, si tú hubieras estado en el Estadio Bicentenario, en el Espacio Esperanza, las filas de gente que preguntaba por qué no se podía vacunar profesores, ¿quién da la cara? ¿La Seremi de Salud o los alcaldes de las distintas comunas? ¿Cómo uno le explica? El caso que yo te acabo de decir, que es un caso concreto, no viene al caso de decir el nombre, pero una persona con demencia senil, que la cuida su mujer, que es 5 años más joven, ¿no se podía vacunar hoy día? ¿Qué le decíamos? Váyase para la casa, vuelve el lunes. ¿Y cómo lo hace ahí, alcalde? Porque es una complejidad que tiene el día a día, que tiene que ver con su labor, con estar con la gente, sus vecinos. ¿Qué habla con el gobierno? Porque el gobierno finalmente ha hablado de Alfonso, de este sumario sanitario. ¿qué es lo que acabo de decir? Prudencia, sentido común. Ya. O sea, Eso es lo que le pide al gobierno. Eso es. No es más que eso. Si nosotros estamos en el día a día, de repente ellos mismos se dan cuenta cuando uno le transmite. Ahora que ya es público. Yo fui uno de los que habló con el gobierno cuando les dije, si ustedes quieren que los profesores vuelvan pronto a clase, no los pueden vacunar el 22, porque no dan las cifras. Con 35 días, que dura el total proceso de inmunización, y con la Sinovac dura alrededor de 21 y 28, estamos hablando de fines de marzo, principios de abril. Evidentemente había que adelantar el tema de la vacunación de los profesores. Entonces, la práctica, y no porque uno sea más inteligente, Alfonso, ni más despierto que el resto, es simplemente porque cualquier alcalde que hace su pega está en el día a día, sabe dónde están los problemas y se da cuenta que hay realidades prácticas que tenemos que abordar. Oiga, alcalde, me imagino que tiene comunicación con sus colegas, compañeras de trabajo, compañeros de trabajo. ¿Hay preocupación real de falta de stock de vacunas? ¿O es solo una sensación particular de un diario vivir? Estoy pensando en los alcaldes que se dio de comunas balnearios, como el Quisco, el Tabo, que han dicho eso. ¿Cuál es su realidad al respecto? No, nosotros no tenemos que ver stock, tenemos una cifra calculada que nos debería permitir funcionar sin problemas la próxima semana. ¿Ya? Un ejemplo virtuoso. Hablé hoy día en la mañana con el ministro de Salud, Enrique París. Yo le decía, oiga, ministro, prudencia. Estas amenazas no colaboran en nada, porque además después se tienen que comer todas sus palabras cuando no les resultan.
prudencia, sume gente en vez que restar. Y en ese minuto conversamos de dos cosas. Primero, la posibilidad de que el Estadio Bicentenario se convierta en un centro de suministro para todo el sur de Santiago de la vacuna Pfizer, porque tiene especiales condiciones técnicas distintas a la Sinovac que se está entregando hasta ahora. Colaborar con el gobierno en eso. Y lo segundo, que tenía que ver específicamente con el tema sanitario, de que pudiéramos interlocutar, dialogar día a día con las cosas que van surgiendo, porque van a aparecer y van a seguir apareciendo en las próximas semanas eventualidades. Por ejemplo, ¿qué pasa con los crónicos? Que hoy día se postergan. Entonces el ministro me dice, mire, lo que no puede ocurrir es falta de stock. Entonces, ¿qué tal si el fin de semana, nosotros estábamos vacunando los fines de semana, hace descansar, me sugiere él, hace descansar a su personal para la próxima semana, que va a ser muy fuerte, y con eso nos libera stock? Esa es la forma en que se hacen las cosas. Ya, pero raya para la suma, no hay, a su juicio, falta de stock de vacunas, ni lo ha sentido usted también, porque caso, además la comuna de la Florida es una comuna muy amplia y grande, entonces no, en nuestro caso no, yo no tengo nada que decir, creo que el ministerio estaba impecable hasta el minuto, pero evidentemente los que controlan los stocks, y no tengo por qué dudar, si es bien distinto que el ministro hable contigo, te explique un problema, y uno le va a colaborar si estamos todos ayudando en esta cruzada. Oiga, alcalde, hablemos un poquito de política contingente, tomando en cuenta que el oficialismo está viviendo una situación bien complicada en términos de decidir finalmente cómo va, si va a primarias, por ejemplo, incluyendo a Sebastián Sichel. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, la verdad que yo veo re pocas noticias porque me amanezco prácticamente en el Bicentenario. Pero no, está bien, está bien. Yo creo que el mejor mecanismo es que él garantice competitividad con unidad. ¿Ya? Yo no estoy de acuerdo que, por ejemplo, que la UDI lleve dos candidatas a las primarias. Ya, debería ir o Joaquín Lavín o Eli Matei. Evidentemente Okay. uno de los dos. Y en el caso de Sichel, ¿invitarlo a participar de las primarias? Es que creo que Sichel es un invento tan artificial. Yo sé que esto no es lo que hay que decir políticamente, es políticamente incorrecto. Pero ¿En qué sentido, alcalde? Es un producto laboratorio. Absolutamente un producto laboratorio. Alguien decidió que había que ir a construir el hombre nuclear, el hombre de los $6 millones. Lo reconstruyeron completo. No tengo nada en contra de él, no lo conozco particularmente. Solamente hay un dato que a mí me parece relevante. Las personas pueden cambiar de opinión. Yo he cambiado de opinión. Pero lo raro es cuando alguien cambia de amigo todos los años. No se puede estar con Orrego un año, al siguiente con Velasco y al subsiguiente con Sebastián Piñera, a quien, digamos, le asignó un valor bastante menor en el mundo de la política. Generalmente las personas que cambian así, por lo menos a mí me parecen que no son confiables en política. Oiga, entonces el cierre, alcalde, ¿usted está por no invitarlo a la primaria? Porque él nos decía ayer, sentado ahí en la misma mesa, que si no, no descarta ir a la primera vuelta, digamos. O sea, yo creo que puede participar sin ningún problema. Pero la pregunta es si lo invitan a las primarias. Que compita, entonces desde luego. A ver, la centro derecha, si quiere ser un sector que defiende la libertad, debe ser libertaria en todos los ámbitos de la vida. En los negocios, en la vida personal y también en la competencia. Que esté bien invitado, que participe, pero solamente que esté dispuesto a decir realmente qué piensa y por cuánto tiempo más va a seguir pensando igual. Alcalde, le agradecemos el tiempo aquí en Tele 13 Noche. Muchas gracias. Que descanse, buenas noches.